Se llama determinante a una función cuyo dominio es el conjunto de todas las matrices cuadradas y su codominio es el conjunto de los números reales. Vamos a definir a esta función determinante por inducción matemática, pero antes vamos a considerar la notación y un par de definiciones previas. Si consideramos entonces que el determinante es una función cuyo dominio es el conjunto de las matrices cuadradas de orden n y cuyo codominio el conjunto de los números reales, al tomar una de esas matrices cuadradas, llamémosla matriz A, de un orden n, le vamos a hacer corresponder como imagen un número real que será su determinante y lo vamos a indicar con det A, que puede ir entre paréntesis y en algunas bibliografías lo encontrarán sin paréntesis, o también podremos escribirlo de este modo: el nombre de la matriz, en este caso A, encerrado entre barras que no están indicando valor absoluto, sino que en este caso indican determinante de la matriz A. Entonces, a tener en cuenta, si dentro de las barras hay un nombre de una matriz, que me voy a dar cuenta porque es una letra mayúscula imprenta, entonces esas barras están indicando determinante para esa matriz. De otro modo, si a la matriz A de orden n la indicáramos por sus elementos, en este caso serían a sub 1, 1, a sub 1, 2, hasta a sub 1 n, a sub 2, 1, a sub 2, 2, hasta a sub 2 n, y así completar las filas y las columnas hasta tener a sub n1, a sub n2, hasta a sub nn. Para esa matriz, si la indicamos con sus elementos, lo que le va a corresponder como determinante será, lo escribimos de este modo, ya sabemos, o de este otro modo, pero lo vamos a indicar encerrando entre barras a todos los elementos de esa matriz. Es decir, que escribiremos a sub 1, 1, a sub 1, 2, hasta a sub 1 n para la primera fila, y así completaremos todos los elementos de esa matriz, pero ahora encerrados entre barras que indican que estamos calculando un determinante. Esto que estoy escribiendo aquí se va a calcular de cierta forma y va a ser un número perteneciente a los reales. El orden de un determinante es un número natural que coincide con el orden de la matriz de la cual ese determinante es imagen. Es decir, si se calcula el determinante para una matriz cuadrada de orden n, el orden de ese determinante será también n. Definamos ahora menor complementario. Dada una matriz A cuadrada de orden n, se llama menor complementario del elemento A sub ij al determinante de la submatriz que se obtiene al eliminar la fila I y la columna J de A. Queda claro que esa submatriz tendrá por orden 1 menos que A, es decir, n menos 1. Ahora sí vamos a dar la definición de determinante dada por inducción matemática con respecto al orden. Una definición de este tipo, por recurrencia, requiere dos pasos: definir el determinante de orden 1 y definir el determinante de orden n, suponiendo conocido el determinante de orden n-1. Entonces vamos a empezar. Primer punto de esta definición. Si n, el orden, es igual a 1, entonces podemos pensar en una matriz cuadrada que tenga orden 1, es decir, un único elemento en su interior. Lo vamos a llamar elemento A sub 1, 1. Para esa matriz, el determinante que le corresponde como imagen a través de esta función va a ser exactamente
el mismo elemento de la matriz, A sub 1, 1. Pasemos ahora al segundo punto en esta definición. Suponiendo conocido el determinante de orden n-1, el de orden n será determinante de A, y escribimos a todos los elementos de esta matriz A de orden n encerrados entre esas dos barras verticales. Ahora veremos cómo obtener el número que corresponde al determinante de A. Eso va a ser un desarrollo hecho a partir de los elementos de la última columna de la matriz A. Y se hace del siguiente modo. Es igual a el elemento que está en el primer lugar en esa columna, el A1n, multiplicado por menos 1, que va a estar elevado a la suma de los subíndices que indican la fila y columna del elemento. En este caso es 1 más n. Y multiplicado también por el menor complementario correspondiente al elemento 1n. A ese término le vamos a sumar otro más que vamos a escribir de manera similar en base al siguiente elemento de esa columna, es decir, el elemento A2n, que se va a multiplicar por menos 1 elevado a la suma de los subíndices que indican fila y columna de ese elemento, en este caso 2 más n, por el menor complementario del elemento de la posición 2n. Y así seguiremos sumando términos, cada uno de los cuales se va a referir a cada uno de los elementos de esa columna, hasta tener al último elemento, lo escribo acá en esta suma, referido al elemento a nn por menos 1 elevado a la suma de fila y columna del elemento, n más n, por el menor complementario del elemento nn. Y esa es la definición del determinante de una matriz de orden n. Parece complicada, pero veamos qué sucede si esta definición la aplicamos a un determinante para una matriz de orden 2, conociendo que para una matriz de orden 1 el determinante es exactamente el elemento que tiene esa matriz. Consideremos entonces a la matriz A de orden 2. Para obtener su determinante, escribí ya a sus elementos encerrados entre las dos barras verticales. Lo que voy a hacer es aplicarle la definición. No es una matriz de orden 1, es decir, que su determinante no será el elemento único de la matriz. Voy a tener que aplicar entonces esta expresión. A su última columna la identifico porque ahí van a estar los elementos en los que yo voy a tener que poner atención. Y empiezo con el desarrollo de este determinante. Tengo que escribir el primer elemento de esa columna, el A12, multiplicado por menos 1 elevado a la suma de 1 más 2, que indica la posición del elemento, multiplicado por el menor complementario del elemento A12. ¿Quién será ese menor? Dijimos hace un ratito que es el determinante de la submatriz que se obtiene de la matriz de partida al eliminar la fila 1 y la columna 2. Es decir, la fila y la columna donde se encuentra ese elemento. Nos queda un determinante que contiene solo a un elemento. En ese caso tenemos un determinante de orden 1 que es el A21. A este término le vamos a sumar el que involucra al segundo y último elemento de esta columna, que será A22 por menos 1 elevado a la suma de los subíndices que dan su ubicación de fila y columna, es decir, 2 más 2, por el menor complementario del elemento de la posición 2, 2. ¿Qué es eso? Es el determinante de la submatriz que se obtiene de esta expresión
al eliminar la fila y la columna del elemento involucrado. Si elimino la fila 2 y la columna 2, me queda solo para utilizar el elemento A11. Tengo que calcular el determinante de esa submatriz que tiene solo un elemento, el A11. Y aprendimos hace un ratito por allá arriba que el determinante de orden 1 es exactamente igual al elemento. Entonces pongo por A11. Ahora veamos que en un siguiente paso podríamos escribir lo que queda de haber resuelto esta potencia y esta otra. Fijémonos que son potencias del número -1. Y entonces, dependiendo del exponente, si es par o si es impar, el resultado de estas potencias nos va a poder dar 1 o -1, no otra cosa. Veamos la primera. -1 elevado a la 1 más 2 a la 3, -1 al cubo. -1 al cubo es igual a -1. -1 elevado a la 2 más 2. -1 a la cuarta. -1 a la cuarta es igual a 1. Por lo tanto, si en un paso siguiente queremos escribir cómo quedó esta expresión, al haber resuelto las potencias, vemos que este -1 hace que cambiemos el signo del resultado de este producto. Este, que es un 1, no altera el signo del resultado de este producto. Entonces, lo que podemos escribir es, por comodidad, primero el término que no cambia en su signo, y ese es A22 por A11, y por último el sí que sí tuvo un cambio en su signo, y le ponemos ese cambio acá adelante, menos A12 por A21. Ese es el resultado que se obtiene al calcular un determinante de una matriz cuadrada de orden 2, aplicando la definición que recién vimos. Y haciendo estas operaciones vamos a obtener el determinante de todas las matrices cuadradas de orden 2. Pero ahora veamos algo que está sucediendo al hacer esta operación. El primer término es A22 por A11. Esos dos factores son los elementos que se ubican en la diagonal principal de la matriz A y los estamos multiplicando entre ellos. El otro término, el que le estoy restando a ese producto del que hablé recién, está formado por el producto entre A12 y A21. Si vemos, los A12 y A21 son los elementos que se encuentran en la diagonal secundaria de la matriz A. Entonces, si bien hemos partido de la definición que se ha dado por inducción para calcular el determinante de una matriz de orden mayor que 1, vemos que esta regularidad se va a cumplir en todos los determinantes de orden 2 y va a ser mucho más fácil encontrar el resultado del determinante al hacer el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, y nos podríamos ahorrar el hecho de aplicar la definición. Entonces, para las matrices cuadradas de orden 2, esta es la regla que nos va a permitir no utilizar la definición. Y es la regla que nos permitió, cuando aplicamos la regla de Cramer, por ejemplo, en el secundario, para resolver sistemas de ecuaciones, resolver determinantes sin haber tenido esta definición por inducción. Por lo tanto, a partir de ahora, si nos encontramos ante la necesidad de calcular el determinante de una matriz cuadrada de orden 2, vamos a poder aplicar directamente esta expresión. Producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Del mismo modo que encontramos una regla práctica para calcular un determinante de orden 2 sin necesidad de aplicar la definición, existe otra regla práctica para calcular determinantes de orden 3. Y esa regla tiene nombre propio, se llama regla de Sarrus. No la vamos a demostrar porque está hecha en el apunte que usamos en clase y la pueden ver desde ahí. Lo que sí vamos a hacer es mostrar cómo se aplica esa regla. Considerando entonces una matriz A cuadrada de orden 3,
Su determinante se va a calcular a partir de la regla de Sarrus, que está demostrada en el apunte. Esta regla consiste en agregar a esta disposición de los elementos de la matriz A las dos primeras filas debajo. Si no tenemos lugar debajo, podemos hacer exactamente el mismo procedimiento, pero agregando las dos primeras columnas a la derecha. Como yo tengo lugar debajo, voy a agregar entonces la primera y segunda fila en el orden que se encuentran. Y a partir de ahí vamos a trabajar para aplicar la regla de Sarrus. Listo, ya están los elementos de las dos primeras filas agregados ahí debajo. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar cuáles son los elementos de la diagonal principal de la matriz A, pero en vez de buscarlos en A, los vamos a buscar en esta disposición. No hay duda que son los que tienen ambos subíndices iguales, A1, 1, A2, 2 y A3, 3. El producto de ellos tres va a ser el primer término de la suma que vamos a armar para obtener el determinante de A. Entonces escribo A1, 1 por A2, 2 por A3, 3. A ese término le voy a sumar otro que va a estar formado por el producto de los elementos de una paralela a la diagonal principal que tenga tres elementos. Si vemos una paralela a la diagonal principal que tiene tres elementos, es esta. Si yo no hubiese hecho este agregado, no tendría con tres elementos más que la diagonal principal. El producto de esos tres elementos lo voy a escribir en el segundo término del determinante de A. Entonces escribo A2, 1 por A3, 2 por A1, 3. Y voy a sumar un tercer término que va a estar formado por el producto de los elementos de otra paralela a la diagonal principal que también tiene tres elementos. Esa paralela será A3, 1, A1, 2 y A2, 3. Entonces la multiplicación de esos tres números va a ser la que arme el tercer término de este desarrollo. A3, 1 por A1, 2 por A2, 3. Si vemos, no hay más paralelas a la diagonal principal que tengan tres elementos. Ahora voy a buscar en la matriz A cuáles son los elementos de la diagonal secundaria. Son A1, 3, A2, 2 y A3, 1. Entonces los voy a ubicar en esta disposición. Están acá A1, 3, A2, 2 y A3, 1. El producto de esos tres elementos lo voy a agregar a este desarrollo, pero con el signo cambiado. Entonces voy a escribir menos A1, 3 por, y voy a seguir debajo porque no tengo más lugar, A2, 2 por A3, 1. Pero esa diagonal secundaria tiene una paralela con tres elementos que es esta. Y tiene otra paralela con tres elementos que es esta otra. Entonces voy a hacer de nuevo el producto de estos tres elementos y le voy a cambiar el signo. Y también el producto de estos tres elementos y le voy a cambiar el signo y todo eso lo voy a agregar a ese desarrollo. Entonces quedará escrito menos A2, 3 por A3, 2 por A1, 1 menos el último A3, 3 por A1, 2 por A2, 1. Pude armar términos con productos de tres elementos cada uno porque hice el agregado de esas dos primeras filas debajo de elementos de la matriz A. Si no las hubiese agregado a esas dos primeras filas debajo, debería haber agregado a las dos primeras columnas
a la derecha y el procedimiento era muy similar. Yo lo que tengo que buscar son la diagonal principal y dos paralelas a ella con la misma cantidad de elementos y lo mismo para la diagonal secundaria. Este es el desarrollo que nos va a permitir calcular un determinante para una matriz cuadrada de orden 3 utilizando la llamada regla de Sarrus. Ahora bien, si queremos calcular un determinante para una matriz de orden 4 o mayor que 4, ahí sí vamos a tener que recurrir a la definición que hemos dado hace un ratito. Pero los determinantes tienen muchas propiedades que también nos van a servir para que en caso de tener que calcular un determinante para una matriz de orden 4 o mayor que 4, podamos aplicar algunas propiedades que nos permitan llegar al resultado un poco más rápido. Veamos esta definición. Se llama adjunto o cofactor del elemento A sub ij de la matriz A y se indica A mayúscula sub ij al número que se obtiene al multiplicar menos 1 elevado a la suma de los subíndices que dan la posición del elemento por el menor complementario del elemento ij. A partir de haber definido el adjunto o cofactor de un elemento, veamos que en la definición de determinante tenemos posibilidad de escribir en este lugar y en cada uno de los lugares donde aparezca menos 1 elevado a la suma de los subíndices que dan la posición del elemento, multiplicando por el menor del elemento, el adjunto correspondiente. En este lugar podemos escribir el adjunto de la posición 1n. Este es el adjunto de la posición 2n. Y así con cada uno de todos, hasta en el último escribir el adjunto de la posición nn. Eso nos va a permitir escribir un poquito más compactada la definición de determinante de una matriz A cuadrada de orden n. Escribiremos A sub 1n multiplicado por su adjunto más A sub 2n multiplicado por su adjunto más todos los términos hasta llegar a sub n multiplicado por su adjunto. Las operaciones que hay que efectuar para calcular el determinante siguen siendo las mismas. Solo logramos escribir a la expresión del determinante de una matriz A cuadrada de orden n de una forma un poquito más compactada. Para terminar, vamos a aclarar que si bien la definición nos pide hacer el desarrollo utilizando la última columna de esa matriz cuadrada, existe un teorema que nos dice que para calcular el determinante de una matriz cuadrada de orden mayor o igual que 2, podemos hacer ese desarrollo, pero no necesariamente aplicado a la última columna de la matriz. Puede aplicarse a cualquier fila o a cualquier columna de esa matriz. Ese teorema nos habilita a elegir para hacer este desarrollo la fila o la columna de esa matriz cuadrada que tenga la mayor cantidad posible de ceros, porque a los elementos, si son ceros, los estoy utilizando para multiplicarse por otras cosas, potencias de menos 1, menor complementario, pero si el elemento es un cero, cancela todo su término. Entonces eso nos daría la posibilidad de tener menos términos en esa suma. Ese teorema es muy importante porque nos permite elegir para el desarrollo del determinante cualquier fila o cualquier columna de la matriz. Y eso nos permite elegir la que tenga mayor cantidad de ceros.